Vamos a pasar al tiempo del mensaje y como decía antes, como hemos dicho y hemos anunciado todo este tiempo, hoy queremos celebrar, tener una continuidad con el día de ayer, ¿no? Con nuestra fiesta nacional. Y el título quería hacer un pequeño inciso, el título no lo he cogido de ningún catálogo de viajes, ¿vale? No os asustéis. No lo he cogido de ningún catálogo de viajes, sino que si miráis en Romanos 15, 28, ese versículo acaba así: rumbo a España, ¿vale? Romanos 15, 28, si lo pueden mirar, el deseo de Pablo, no sabemos si vino a España al final o no, por lo menos yo no he tenido, pero dice: pasaré entre vosotros rumbo a España. Para mí, como español, y repito, no es patriotismo, y ya creo que lo he dicho en alguna ocasión, el que el nombre de España aparezca en la Biblia, no sé, me hace animarme. Me hace animarme. Porque, como también creo que hemos comentado en otra ocasión, España se conoce por los deportes, se conoce por muchas cosas, ¿no? Pero viene también en la Biblia, hermanos. También lo pueden conocer en todos los lugares del mundo mundial, nuestro nombre, nuestro país. Amén. Entonces, a mí, especialmente, me hace ilusión. También en este mes de octubre, sobre todo los más mayores, los más antiguos, los más jóvenes. Los más jóvenes. Conmemoramos en esta iglesia la llegada de la familia Dros a Málaga en octubre del 67, 57 años ya. Para que no los conozcáis, podéis luego acercaros y ver en esa columna el retrato de la familia misionera, hermano Bill y hermana Ruth. Ellos fueron los fundadores de esta iglesia y, como decía, hace 57 años. Estuve tratando de averiguar el día concreto, pero bueno, no hace falta. Fue en octubre del 67, llegaron en barco, antes no había tantas posibilidades, tantos vuelos low cost. Igual fue un barco low cost, no sabemos, ¿no? Pero llegaron aquí a Málaga hace 57 años y ellos no eran de aquí, de España, ellos eran de Canadá. También, hacer un inciso, fijaros qué bien se ha puesto la decoración de la iglesia con este motivo, ¿eh? Luego podéis acercaros, ahí vienen representados, si no nos hemos equivocado, todos los países de las personas que estáis aquí, de los hermanos y hermanas que estáis en esta iglesia. Si no hemos equivocado en alguno, si nos hemos olvidado de alguno, perdón, ¿vale? Pero creo que están todos. Y como decía antes, esta familia que vino a España en el año 67, hace 57 años, venían no de Canadá, a pesar de que ellos eran de Canadá, venían de Latinoamérica, habían estado como misioneros varios años en diferentes países de Latinoamérica: Colombia, Ecuador, Brasil. De hecho, uno de sus hijos, que estuvo hace poco aquí en la confraternidad, si tuviste oportunidad de hablar con Wayne, él es muy brasileño. Estuvo pastoreando allí una iglesia en Brasil muchos años. Entonces, quiero deciros que vinieron a Málaga no desde Canadá, sino desde Latinoamérica, como muchos de vosotros estáis hoy aquí, de Latinoamérica, ¿vale? Fíjate, me gustaría resaltar también una cuestión acerca de la familia Dros. Sabéis que esta es la iglesia que fundaron ellos y es la iglesia madre, por así decirlo, de otras iglesias que hay en 6 comunidades autónomas de España. Esta iglesia, esa obra que Dios hizo a través de esta familia, tiene su continuidad y su presencia hoy en día en otras 6 comunidades autonómicas: Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Valencia
y Madrid y Valencia, que hace poco había un congreso, la semana pasada, de celebración, ¿vale?, en Madrid. Es decir, no fue, y no es porque queramos resaltar el valor humano solamente, sino queremos celebrar y resaltar cómo Dios utilizó a esta preciosa familia, no solamente en crear esta iglesia, sino que fue una obra mucho más amplia, que tiene presencia hoy en día en España, ¿vale? Entonces quería también celebrar, aprovechando el Día de las Naciones, aprovechando que ellos eran de Canadá, aprovechando que venían de Latinoamérica y que Dios los trajo aquí. También tenemos otro motivo más particular, más cercano a nosotros, para celebrar. Las ciudades, los países, las naciones, ¿cuál es el símbolo más visible, más fácil de identificar a estas naciones? ¿Cuál sabéis? Las banderas, ¿verdad? Las banderas son lo más fácil de identificar a un país. Hay muchos países que ya se nos escapan, ¿no? Pero es un símbolo fácil de entender o de conocer un país. Dentro de un país también, para representarse fuera de ese país, tienen un departamento, un organismo, ¿vale?, que también creo que lo sabéis, ¿verdad?, ¿no? Las embajadas y los consulados, ¿verdad? En cada capital del país, aquellos países que quieren representarse en ese país hacen o ponen una embajada, ¿vale? Los consulados se hacen en las provincias que no son la capital, ¿vale? O sea, en Madrid, dicho de otra manera, en París, en Roma, Washington, todas esas capitales de países es donde están ubicadas las embajadas de los países que quieren estar, ¿vale? Pues ¿sabéis una cosa? El reino de Dios también tiene embajadas. Aquí hay una. Más para allá hay otra. En la calle Alonso de Palencia hay dos, una enfrente de otra. Hay muchas embajadas del reino de Dios. Y en las embajadas, ¿qué es lo que hay? Embajadores, ¿no? Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ya tenemos claro que somos una embajada del reino de Dios aquí en la tierra. Esta iglesia es una embajada y está llena de embajadores. Las embajadas normalmente tienen uno. Aquí hay un montón. Aquí hay un montón de embajadores y embajadoras. ¿Nos lo creemos? Si no te lo crees, también lo eres. Embajador y embajadora. ¿Vale? Y como decía antes, el embajador le corresponde representar al país que lo ha mandado a ese país. Es decir, tú y yo representamos el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es la realidad. Te guste o no te guste, esa es la realidad. Te veas competente o no te veas competente, esa es la realidad. Tú, hombre y mujer, joven, sois embajadores del reino de Cristo. Somos ciudadanos del reino de Dios y somos embajadores de su reino. Y tenemos que darnos ese valor. No permitamos que nos devalúen ahí fuera. Y es verdad que ahí fuera hay gente buena, hermano. Yo no quiero siempre que pienses que cuando hablo de la sociedad y de la cultura es todo malo, ¿no? Pero
Hay gente buena y hay gente con la cual puedes tener amistad y confianza, pero no dejes que te devalúen. Tú eres embajador del reino de los cielos y tienes que creértelo y tienes que reconocerlo y tienes que afirmarte en ello. No dejes que nadie te quite ese título. Cristo te lo ha dado, lo dice Él. Sois embajadores en nombre de Cristo. ¿Te parece poco? Los embajadores de España van en nombre del rey o van en nombre del país. Nosotros vamos en nombre de alguien superior, del Rey de Reyes. Embajadores de Cristo, en nombre de Cristo. Y en el nombre de Cristo hay poder. Tú tienes poder. Los embajadores están limitados. No pueden, es todo protocolo y postureo, vamos a decirlo así. No pueden salirse del guión político que les marcan. Tú eres libre, libre en Cristo, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Tú no estás limitado, eres libre. Puede que te peguen por decir lo que dices, puede que te dejen de hablar, bueno, pero tú no estás sometido a un guión de postureo. Tú eres libre en Cristo para, como decía antes, decirle a la gente las bondades que hay en el reino de los cielos. Amén. Obviamente, para ser embajadores de otro reino, tenemos que saber que también somos extranjeros en este país. En este país y en esta tierra. ¿Vale? Somos extranjeros, estamos de paso. Primera de Pedro 2:11, no lo digo yo, no lo digo yo. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros aquí, abajo, en nuestro paso por la tierra. Somos extranjeros y peregrinos. Y tenemos la doble nacionalidad y algunos tenéis la triple. Español del país que seas y ciudadano del reino de los cielos. Sabéis que en el carnet antes no venía, en el carnet de identidad de España, antes no venía, ni en el de conducir, bueno, en el de conducir sí, en ese que era plegable así, venía Reino de España. Eso es como una cosa nueva, antes no venía lo de Reino de España, antes venía DNI España. Reino de España. ¿Pertenecemos al Reino de España? Sí. ¿Somos ciudadanos del Reino de España? Sí. Pero somos ciudadanos del Reino de los cielos. Yo tengo 2 nacionalidades y tú tienes 3, o tú sabrás. Pero tenemos doble nacionalidad porque somos extranjeros en esta tierra. Como decía, la misión de un embajador es informar de su país a quien lo solicita, trabajar por la paz y explicar la cultura de su país, las peculiaridades de su país. Tú y yo, como decía antes, tenemos también esa oportunidad de explicarle a la gente, a nuestros ciudadanos, compañeros, las peculiaridades y las cosas del reino de Dios. Viene en Primera de Pedro 2:9, lo vamos a ver más fácilmente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y aquí viene nuestro trabajo, para que anunciéis como embajadores las virtudes de aquel que nos llamó. Ese es nuestro cometido como embajadores del reino de Dios, transmitir, como dice aquí, las virtudes de aquel que nos llamó. Esa es nuestra misión. Hay mucha gente que necesita escuchar eso, hermano. Hay mucha gente que no conoce el reino de Dios como de verdad es. Lo conocen de otra forma. No voy a criticarlo, esa forma. Lo conocen de otra forma.
Pero el reino de Dios tiene solo una forma. Luego lo vamos a ver. El reino de Dios solo tiene un acceso. Y tenemos que nosotros, como embajadores, informar a la gente de cuál es ese acceso, de cómo se va a ese reino, que no es de aquí, pero que ahora mismo tenemos que estar aquí. Mateo 10:7 dice, de nuevo, nuestra misión como embajadores, y es, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es una realidad, se ha acercado, es una realidad que está al alcance de todo aquel que dé ese paso. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí y está en la calle. Otra tarea implícita cuando vamos a llevar este mensaje es la reconciliación con Dios. Hay mucha gente que necesita, o todo el mundo necesita reconciliarse con Dios. Necesita reconciliarse con Dios. Necesita acercarse a Dios. Y esa es nuestra tarea. Como hemos leído antes en 2 Corintios 5:20, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Este es nuestro mensaje y este es el mensaje que queremos transmitir a esta sociedad. Hay muchas opciones aparentemente, pero nosotros representamos a la opción que de verdad va a tener repercusión en la vida de las personas, va a poder transformar vidas, va a poder cambiar vidas, mejorar vidas, sanar vidas. Segunda de Corintios 5, 18, 19 repite todo esto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Antes de ser embajadores suyos, no lo éramos, y Él nos reconcilió con Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo vino con el propósito de reconciliarnos. Los que estamos aquí lo hemos aceptado, lo hemos creído, pero hay mucha gente que todavía no lo ha hecho. Y esa es, como decía, nuestra principal misión: reconciliar a la gente con Cristo, con Dios. Él ya hizo su labor, ahora tenemos que hacer nosotros la nuestra. Como he dicho antes, no estamos solos, el Espíritu Santo nos va a ayudar en esa obra. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Tenemos que anunciar, hay gente que se autoanula porque se ve tan mal. Yo lo he escuchado a veces a gente que le ha hablado y ya se autodescartan para el reino de Dios. Yo soy tan malo que no puedo, lo rechazan. Y nosotros tenemos que decirle, Dios no te va a tener en cuenta tus pecados, acepta a Cristo, te va a limpiar, te va a ayudar. Esa es nuestra misión. Hay gente que lo rechaza, quizás por ignorancia, por dureza, por tristeza, no sé. Pero esa es nuestra misión, alcanzarlo, reconciliarlo con Él. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es un encargo que nos ha hecho. Nos encargó. Nos ha dado trabajo, nos ha dado una tarea que hacer.
Y repito, no estamos solos. Aparte de a Él, nos tenemos unos a otros también. Como decía Pastora antes, si uno se cae, hay otro para levantarlo. Si uno no sabe mucho, hay otro para ayudarle. No estamos solos. Somos una embajada. Una embajada. ¿Habéis visto las películas como de estas de conflictos en los países? Tenemos que irnos a la embajada de Estados Unidos, que esa es la máxima mejor de todos, ¿no? Y todo el mundo lucha por llegar a la embajada de Estados Unidos o de los países importantes, ¿no? Porque hayan refugio allí, hayan refugio allí. Esta embajada debe ser un refugio para los que vengan. Tenemos que acogerlos, aunque sean ciudadanos, entre comillas, del mundo. Nosotros tenemos que acogerlos y explicarles lo que estamos hablando. Que en esta embajada hay seguridad para ellos. Que en esta embajada hay esperanza para ellos. Que este mensaje no es nuestro, no es humano, no es carnal. Es un mensaje celestial, divino, con poder, para ayudar a las personas que quieran asilarse aquí, pedir la carta roja o la carta que sea, del color que sea. Nosotros tenemos que acogerlo. Como decía antes, los países tienen su registro de ciudadanos, ¿verdad? Cuando nacemos nos inscriben y conforme va creciendo tienes que modificar datos, sacarte el DNI, en fin, todo este tipo de cosas obligatorias para el orden de un país, ¿no? Para estar en regla y cumplir las leyes de un país, ¿no? ¿Sabéis que el reino de los cielos también tiene un registro de ciudadanos? El reino de los cielos tiene un registro de ciudadanos también. Lo dice Apocalipsis 3:5. Y tiene que ser un motivo de alegría para nosotros. Que ya ahora mismo, bueno, ahora mismo no, desde el día que aceptaste a Cristo en tu corazón, haga el tiempo que haga, fuiste inscrito en ese libro de ciudadanos del reino y estás controlado para bien. No te piden que pongas tu huella y te manches de tinta, no te piden que pagues impuestos, no te exigen nada. El hecho de haber aceptado a Cristo te hace ciudadano del reino de Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Va a tener hasta testigos, como cuando te casas. Va a tener de testigo al Padre y a los ángeles de que estás inscrito en el libro de la vida del reino de los cielos. Es fuerte esto, hermano. Es fuerte. Es fuerte. Quizás, como decía antes, os hemos dicho en otras ocasiones, nos acostumbramos a las cosas, ¿no? Y pasamos luego detallitos de estos que es verdad, como no estamos todavía ahí, quisiéramos estar, pero no estamos todavía ahí, como que nos parece un poco de ciencia ficción, ¿verdad? Pues con perdón lo digo, hermano, y un poco para que nos entendamos coloquialmente, ¿no? Nos parece como de ciencia ficción, pero si crees la Biblia, tendrás que creerla toda, ¿no? Tendrás que aceptarla toda, ¿no? Y a día de hoy sigues siendo ciudadano del reino de los cielos. Y por parte de Dios, Él no quiere borrarte. Solamente tú, quizás, no lo sé, puedas pedir la baja. Pero Él no quiere que pidamos la baja. Él no quiere que pidamos nadie la baja del reino de los cielos. Existe también en el reino de los cielos un DNI, un documento de identidad, un NIE, un pasaporte, como quiera llamarlo, un número de la seguridad social. Existe también ahí.
O sea, estamos identificados, ¡buah!, que no veas, en el libro de Ciudadanos y en el DNI, por así decirlo, para que me entendáis, del reino de los cielos. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu nos dice a nosotros, iglesia en singular, se lo dice a todas las iglesias, el Espíritu nos dice a la iglesia: al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Fíjate, a nosotros nos dan un cartón de plástico que se parte muy fácilmente. Si vierais los DNI que veo yo en mi trabajo muchas veces, o dices, ¿cómo puede romperse un DNI tanto? Pero bueno, ¿cómo lo hace si ni acaso he hecho, no? Una piedrecita blanca, fijaros qué nivel, el reino de los cielos, una piedrecita blanca. Yo creo que esa piedrecita será más, si lo pusiéramos a valorar en el mundo, sería una piedra de un valor incalculable, porque es una piedra del cielo, celestial. Una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Le daré una piedrecita blanca, tu carta de identidad, con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ya no hará falta el nombre de nuestra familia terrenal, a la cual queremos mucho, sin duda, pero ya no hará falta un nombre. Mi nombre ya no será ese, será otro, y el tuyo, dice aquí Juan, cuando escribió Apocalipsis. Nos van a dar un nombre nuevo, una naturaleza nueva, una identidad nueva, como a los testigos protegidos. Una identidad nueva. Es ilusionante esto, hermanos. Quizás lo pasamos muy por encima, pero es ilusionante lo que tenemos por delante. Es ilusionante, es bueno, porque viene de Dios. Y aquí, al reino de los cielos también se accede por un lugar, y, digámoslo así. A España podemos venir por tierra, por mar, por aire. En otros países quizás solo por algunos medios, no por todos los medios, ¿no? En las islas, salvo en Inglaterra, que van por tierra también por debajo del agua. Pero en muchas islas, Islandia, Irlanda, muchas islas no se puede ir por tierra, ¿verdad? Tienes que acceder o por mar o por aire. El reino de los cielos tiene su acceso también. El reino de los cielos tiene también su acceso, y lo sabemos. Juan 14:6 lo dice. ¿Cuál es el acceso al reino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el acceso al reino de los cielos, Cristo, la cruz de Cristo. Ese es el acceso, ese es el camino al cielo. Como he dicho antes, hay muchas opciones. Opciones que pueden quizás llenar tu vida, pero la única acceso fiable al reino de los cielos es Jesús. Es Jesús. No es la A4 ni la AP7, es Jesús. No es un barco, no es un elemento de este tipo, es Jesús. Es la cruz de Cristo. Es el acceso, es el al reino de los cielos. No hay otro acceso. Lo dice ahí: nadie viene al Padre sino por mí. Una cosa interesante, producto de conflictos de todo tipo a través de la historia. Las banderas y las fronteras, ¿verdad? El ejemplo aquí en Andalucía tenemos Gibraltar, que nos lleva doliendo la cabeza con Gibraltar años. También
España, como sabéis, tiene dos fronteras, si no me equivoco. En el norte está Andorra y en el sur está Marruecos, en Ceuta y Melilla. No hay más fronteras, ¿no? Pero las fronteras y las banderas son los quebraderos de cabeza. Yo me apodero de la bandera, yo me quiero meter por tu frontera y ahí sería el cirio. Fijaros, el reino de los cielos no tiene nada de eso. El reino de los cielos no tiene fronteras ni banderas. La bandera del reino de los cielos no es Israel, ¿eh? El amor, amén. La bandera de el reino de Dios no es Israel, la bandera de Israel, hermanos, con todos los respetos lo digo. El Estado de Israel se creó en el 1948, por lo tanto, no es ya, el reino de los cielos se creó mucho antes. Fijaros lo que dice Apocalipsis 7:9. Y si queréis, si no tiene una bandera, tiene todas las banderas. Fijaros lo que dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. No tiene una bandera. Vio una gran multitud de todos los lugares. Todos eran bienvenidos. Con su bandera, da igual, pero eran bienvenidos. Con su lengua, su idioma. Otra cuestión que se usa mucho en conflictos políticos. No se puede hablar esto, no se puede hablar aquello, hay que hablar en esto. Cuando fui a Canadá, allí los policías y todos los lugares públicos están en 2 idiomas para que nadie se ofenda. Aunque el lugar donde estés hable todo el mundo inglés, no. Todo en 2 idiomas, que está bien, está bien. Pero no habrá. Todas las lenguas, todas las personas serán bienvenidas en el reino de los cielos. Para Dios no va a ser eso un problema, te lo digo de otra forma. Para Dios no va a ser un problema que tú hables euskera o catalán o lo que sea. Y que tú lleves una curriña y el otro lleve la señera. No va a ser un problema para Dios. Que estaban delante del trono, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, palmeras, como el Domingo de Ramos. Fijaros lo que Dios nos dice del reino de los cielos, a través de su palabra, a través de su palabra. Yo no he descubierto nada nuevo. Está en su palabra, está en su palabra y puedes recurrir a ello cada día, cada vez que quieras y tomar fuerzas para lo que tenemos por delante, Amén. Ya estoy terminando. Como decía antes, yo no sé, creo que los historiadores tampoco lo tienen claro, si el apóstol Pablo llegó a venir a España. No lo sé. Pero una cosa que sí llegó a España fue el Evangelio. El Evangelio sí llegó a España. Y tenemos que estar contentos de que el Evangelio llegó a España y como dijimos, o como la frase que se decía en la pandemia de las mascarillas, y vino para quedarse. El Evangelio llegó a España y vino para quedarse y se quedó y ha llegado hasta nuestros días y seguirá llegando hasta que Dios quiera, cuando vuelva. Y tenemos que estar contentos por ello, hermanos. Y recordar que tú y yo somos piezas importantes en el reino de los cielos. Que tenemos un título importante, aunque no queramos tirar de orgullo ni de altivez, pero tenemos un título importante. Somos embajadores del reino de Dios. Y eso nadie te lo puede quitar. Gracias a Dios por la familia Dross, como decía antes, en nuestro caso, y a tantas familias
a tantas familias a través de los años, de los siglos, que fueron llevadas, guiadas por Dios a los distintos lugares, a Málaga y a muchos otros lugares, para prender, como dice una canción de Marcos Vidal, prender nuestras llamas con el mensaje de la reconciliación, que no es ni más ni menos que el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación. Bueno, ya terminado el mensaje, me gustaría que nos tomáramos un tiempo, unos minutitos, unos segundos, para orar y darle las gracias a Dios por tanta bondad sobre nosotros, por habernos llamado, por habernos capacitado, por habernos encargado esta misión tan preciosa, de tanto valor, poco valorada, pero de tanto valor implícito. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por cómo tú nos ves, Señor. Muchas veces nosotros no alcanzamos ni un 1% a entender cómo tú nos ves, Señor. Ayúdanos a aclarar nuestra vista, Señor, a ponernos tus lentes, tus gafas. Transmítenos, Señor, la idea, Señor, de cómo tú nos ves, de cómo tú nos amas, Señor, de cómo tú quieres ayudarnos, de cómo tú quieres hacernos avanzar, Dios mío, de cómo tú quieres ayudar a este mundo a través nuestra, Señor. Ayúdanos a entender esto, Señor, que nosotros no nos anulemos, Señor, que nosotros no nos descartemos, Señor, no nos rindamos, Señor, que tomemos fuerza en ti, que busquemos la fuerza que tú nos das. Tú eres el único que puede darnos fuerzas para completar esta misión de reconciliación entre esta sociedad y tú, Señor. Tus fuerzas tienen que venir a nosotros, Señor, de ningún lado más. Yo quiero, Dios mío, bendecir a cada uno de mis hermanos y hermanas, de los que nos visitan hoy, en tu nombre, Señor, y pedirte que obre en sus vidas como hasta ahora, Señor, y que sus vidas sean prosperadas en ti, alcanzadas por ti, sus necesidades cubiertas por ti, Señor. Tu unción sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por habernos hecho ciudadanos de tu reino, Señor, embajadores de tu reino, Señor. Gracias, Señor. Que no se nos olvide, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Aleluya.